Existen dos temas fundamentales que nos llevan a pensar sobre el futuro de las ciudades en un país como México. Uno es el de su vocación, la vocación de las ciudades, motivo de extensa reflexión, planeación y discusión según el contexto de cada caso en particular. El otro es la necesidad de evolucionar decididamente hacia una nueva gobernanza que involucre una mayor participación ciudadana. Hoy, en Ahora Futuro México y el Mundo, analizaremos ambos temas y expondremos el caso de éxito de Tequila, Jalisco, que en su dimensión ha logrado sumar la vocación turística a su vocación industrial, en buena medida a partir de un involucramiento de todos los actores que forman parte de esta localidad. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el Mundo. ¿Qué puedes tú decirnos del tema de la vocación de las ciudades? Para poder planificar, para poder pensar a largo plazo, para que las ciudades tengan una visión clara de dónde van, tienen que tener una vocación, o sea, tienen que saber cuáles son sus fortalezas, o sea, su gente, qué es lo que tiene también en su inconsciente colectivo, ¿no? Las vocaciones. Y hay ejemplos claros, ¿no? Por ejemplo, el Vaticano no puede ser otra cosa que lo que es, ¿no? O sea, es un destino que no tiene mucha posibilidad de modificarse. Hay otras ciudades que tienen una vocación, diríamos, un poco sustitutiva, ¿no? Como por ejemplo Detroit en Estados Unidos, ¿no? Que es automovilística y no ha podido dar el salto a otro lado, como ha podido dar Tequila, por ejemplo, que basado en toda una industria tequilera y un tema industrial, se subió una segunda curva de vocación, por decirlo de alguna manera, y hoy el turismo es una segunda vocación en Tequila, o sea, sería como una vocación acumulativa, por decirlo de alguna manera, donde enraiza en toda esa cultura y lo lleva a una vocación que para una cantidad de gente más joven es la única vocación de repente que ha vivido con tanta fuerza, porque los otros, de repente los más viejos dicen, bueno, pero esto es un pueblo industrial, tequilero, y para el resto te dicen, bueno, pero hoy es un pueblo turístico, es un pueblo mágico. Herencia del México tradicional, Tequila pasó de ser una ciudad industrial y rural a ser un destino turístico inteligente. Esto último en poco más de una década, gracias a su destacada reconversión turística y a la consistente labor del Consejo de Desarrollo Integral de Tequila, que ha logrado mayor cohesión en lo institucional y social. San Francisco, todo el tema de tecnología. Y lo que es interesante en las vocaciones es que todas esas ciudades que tienen algo diferente, un valor percibido alto en algo, que tienen algo diferente a todas las demás, que es por lo que el turista va. Que el turista quiere un lugar auténtico, que tenga una vocación. Entonces es un tema muy importante, las vocaciones y las ciudades, y creo que hay que buscarlas fuertemente sin inventar cosas para lo que no están preparadas, ¿no? Porque geográficamente hay, por ejemplo, destinos que son un hub de comunicación, como puede ser Panamá, que tiene un lugar privilegiado y otras ciudades no lo pueden tener, ¿no? La vocación al final del día, una pues es, se pueden ir sumando, ¿no? Se van sumando, y la otra, yo creo que igual y quizá también como las personas, sobre todo si las personas tendemos a vivir más años en el futuro, pues te vas a poder reinventar varias veces. Y en el caso concreto de Tequila, que como bien señalas, primero fue una vocación rural, después industrial, y ahora le suman la vocación turística, ¿cómo se le ayuda a un destino para ir identificando sus vocaciones, pero sobre todo para fortalecerlas? Que las ciudades son un gran sistema, ¿no? Y se les ayuda invirtiendo. Y lo que tú decías, ¿no? Si no hay una visión, si no hay una vocación sobre la cual invertir, también se empiezan a dispersar una cantidad de esfuerzos, ¿no? Entonces, además, en el caso de Tequila,
hubo una maduración en el sentido que nadie se sintió afuera, que no se sintieron afuera la gente que pensaba que era un tema industrial, porque todas las tradiciones de la zona, charro, mariachi, tequila, o sea, abonó a toda esta nueva industria del turismo porque fue anclada en eso, ¿no? Entonces, nadie se sintió aparte de esa maduración. Las inversiones se fueron dando poco a poco, la ciudad fue madurando de una forma inclusiva, todo lo que tenía que ver con producto turístico se fue generando en la medida que había demanda turística. Los turistas también pedían una sofisticación del destino y eso llevó, por ejemplo, a empezar a trabajar los temas de ciudad inteligente, los temas de accesibilidad, de conectividad. Entonces, el turista cuando iba quería tener los mismos servicios que tenía en su lugar de origen. Entonces, el destino solo te empezó a pedir más y la gente empezó a darse cuenta que era una cosa lógica lo que se pedía, que las inversiones que pasaban de ser atractivo turístico a producto turístico eran lógicas, que había que capacitarse, que había que cambiar, que la cultura empezaba a cambiar. Entonces yo creo que eso es lo más importante y un sector público que a través de esquemas de gobernanza empiezan a incluir al sector privado y que las inversiones tuvieran una buena normativa, que hubiera planes de ordenamiento, ¿no? Que las obras que se necesitaban para Tequila fueron planeadas mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, las interacciones en una sociedad son muy importantes. ¿Hasta dónde sientes tú que una comunidad como Tequila acaba absorbiendo todos estos elementos y toda esta complejidad? ¿Y hasta dónde la comunidad se apropia de esto, lo entiende, lo absorbe y lo apoya, lo compra? En la medida que haya algo para ellos desde el principio y que desde el diseño los tengas en cuenta, ¿no? O sea, que la gente se beneficie, hay que meter goles rápidamente en los temas, ¿no? Que la gente vea que hay algo para ellos y que empiecen a tener sentido de pertenencia y que vean que el proyecto no es una cosa inventada de paracaidistas que vienen y dicen, bueno, hay que diseñar esto y esto es lo que va a hacer todo el mundo, ¿no? Es un tema de abajo para arriba, con un sentido de pertenencia, donde además ellos ven que la propia sociedad está participando. En Tequila, por ejemplo, en los temas de ciudad inteligente que lo hemos hablado, la gente al principio no entendía muy bien qué era el tema de ciudad inteligente, para dónde iba, si las tradiciones iban a romper o se iban a potenciar. Entonces, lo que nosotros hicimos fue decir, bueno, vamos a darle conectividad a todo el mundo, ¿no? Que haya conectividad en todo el centro histórico, en el lugar donde se impacta más los residentes, los turistas, servicios públicos. Entonces, que la gente viera que había para los turistas, pero había para ellos, ¿no? Una aplicación donde estuvieran todos los comercios de Tequila y ahí que los turistas empezaran a visitar esos comercios y empezar a ver derrama económica, ¿no? Donde, por ejemplo, la mano de obra que se daba no venía de afuera, era de gente de Tequila. Entonces, la gente empieza a ver que hay beneficios para ellos, empiezan a tener sentido de pertenencia, empiezan a ver que el lugar está más sofisticado, que el turismo empieza a poner en el mapa Tequila desde otra perspectiva de la que tenía antes, ¿no? Los más interesados en el florecimiento de nuestras ciudades somos quienes las vivimos y quienes planeamos seguir viviendo en ellas. Por ello es tan importante un involucramiento más profundo y proactivo de los actores económicos y sociales, y no solo dejarlo como una responsabilidad de las autoridades políticas y administrativas. A ello se refiere la nueva gobernanza. Y luego los ciudadanos a veces nos sentimos un tanto alejados de los gobiernos, ¿no? No nos sentimos que tenemos que participar. Pero Tequila justamente también tiene un esquema de gobernanza que si nos lo pudieras un poquito también platicar. El concepto de gobernanza parte también cuando el Estado empieza a reflexionar sobre el tema de ir a sus capacidades y funciones esenciales, ¿no? Cuando no es el Estado que hace todo, sino es el Estado que hace lo que tiene que hacer el Estado por su competencia esencial, ¿no? Entonces ahí entra el sector privado, entra la sociedad, entra la academia, entran todos, ¿no? Entonces la gobernanza implica otro estilo de convivencia que nosotros nos dimos cuenta enseguida que era lo que necesitábamos, ¿no? Que era muy importante que los regidores dejaran gobernar al presidente municipal, pero que el sector privado tenía que cumplir un rol en áreas donde no era lógico que el sector público se metiera. Y además
poder ayudarlo en cosas dando validación a determinadas visiones que se tenían en Tequila, ¿no? Entonces, el Consejo de Desarrollo Integral de Tequila lo que hizo fue decir, bueno, muy bien, pueden cambiar los gobiernos municipales que quieran, pueden traer los regidores del partido que sea, pero hay una visión compartida. Una visión compartida por lo menos en el 80%, que es que Tequila es un pueblo mágico que pretende ser inteligente, que es un pueblo mágico que es turístico, ¿no? Que tiene una cantidad de cosas donde ya no son cuestionables, ¿no? Para ahí vamos con un plan de ordenamiento muy claro, con una estrategia de ciudad compacta. Sí, la verdad es que la experiencia de algunas de las ciudades del mundo que más también han avanzado en este sistema de gobernanza donde todos nos sentimos dueños de la ciudad, todos nos sentimos corresponsables de la ciudad, y yo creo que a los gobiernos, bien entendido, debería ser hasta también una salida. No tengo que llegar a inventar el hilo negro, tengo que más bien a llegar a construir sobre lo construido, cosa que no se nos da luego mucho a los seres humanos, no se nos da en el gobierno y tampoco se les da muchos en las empresas, y por eso creo que es muy importante este mecanismo. Tú sabes que los países que compiten más son porque tienen un altísimo grado de complejidad económica, ¿no? Donde no solo exportan commodities, sino que exportan conocimiento, ¿no? Entonces, en los países desarrollados, las ciudades son el 90% del Producto Interno Bruto del país, ¿no? Y con un dinamismo brutal, ¿no? La gente al final tiene que vivir mejor, ¿tá? Al final la ciudad organiza la convivencia y trata de que esa convivencia tenga futuro para sus hijos. Yo creo que el tema va por el lado de manejar la complejidad y la paradoja, ¿no? No hacer soluciones simplistas, sino realmente pensarlo y entre mucha gente, ¿no? O sea, los problemas hoy en día son complejos, ¿no? Como dices tú, lo insistes mucho, son sistemas complejos, los problemas son complejos, por lo mismo no pueden tener soluciones simplonas, pero sí necesitan encontrar en el consenso algunas alternativas de solución y después poderlo explicar de manera sencilla, que no es lo mismo que simplona, ¿no? Pero sí, son problemas complejos que requieren que todos nos involucremos en alguna medida y sobre todo darle continuidad, ¿no? Para transformar las diferentes realidades que conviven en un México complejo, debemos de trazarnos objetivos ambiciosos, pero viables, y apostar por la planeación a través de modelos de gobernanza innovadores, plurales e integrales, con una mayor participación de todos los que convivimos en el país y en sus múltiples ciudades. Enfrentamos problemas locales que no siempre se resuelven con soluciones globales o nacionales, pero también tenemos problemas globales que no se resolverán solamente desde el ámbito local o incluso nacional. Una nueva gobernanza también nos ayudará a alcanzar más y mejores mecanismos que incidan en una cultura de mayor corresponsabilidad. Además, problemas históricos y complejos pueden ser abatidos echando mano de la creatividad, la colaboración y la innovación tecnológica. Hoy tenemos herramientas como la ciencia de datos, la inteligencia artificial y el blockchain, las cuales están siendo de gran ayuda para erradicar vicios y conductas humanas que nos han acompañado a lo largo de nuestra existencia. Sigamos avanzando juntos, con visión de largo plazo, hacia un México mejor.